Supercrack Estrella presenta. ¿Fueron los abrahamitas vampiros viajeros del tiempo? Buscar información de la secta de los abrahamitas. Es como buscar una aguja en un pajar, apenas aparece nada, pero estos abrahamitas serían lo que nosotros en nuestros días conocemos como los Illuminatis. Sabemos que esta secta fue expulsada de Alemania, y fueron llevados al país de los vampiros a Transilvania en 1783. Dato muy interesante porque en ese mismo año, aparece el único retrato conocido de un ser inmortal llamado Conde Saint-Germain dibujado en ese año 1783. Abrahamitas secta siria fundada en el siglo IX. Abrahamitas, secta siria fundada en el siglo IX por Ibrahim o Abraham de Antioquía. Negaba la divinidad de Cristo. Herejes sirios del siglo VIII. Fueron llamados Brachinia por los árabes, debido al nombre de su líder, Ibrahim, o Abraham de Antioquía. Negaban la divinidad de Cristo, y algunos los consideraban como aliados de los paulicianos, una secta de bohemios deístas. Proclamaban que mantenían la religión de Abraham antes de su circuncisión, creían en un solo Dios, pero rechazaban la Santísima Trinidad, el pecado original, y la perpetuidad del castigo por el pecado, y no aceptaban nada de la Biblia excepto los 10 mandamientos y la oración del Señor. Por su rechazo a adoptar algunas de las religiones toleradas en Bohemia, José II los desterró a Transilvania en 1783. Algunos se convirtieron luego a la fe católica. Todavía se encuentran algunos en Bohemia cuya creencia religiosa sugiere la de los abrahamitas. Descripción general de una línea. Saint-Germain es un vampiro que ha vivido mucho tiempo, unos 4000 años, que ha viajado por el mundo y ha experimentado la historia a nivel mundial. En el siglo XVIII existió un personaje considerado por muchos la figura más extraña de todos los tiempos. El conde de Saint-Germain. El verdadero origen de este personaje y muchos datos sobre su vida jamás fueron comprobados, lo que hace que su existencia haya sido cubierta por un velo de misterio. Saint-Germain. La historia sobre el conde de Saint-Germain suele iniciar en los albores del 1700, época en que fue expulsado de Inglaterra acusado de espionaje y apareció en Francia. Pronto, Saint-Germain empezó a frecuentar tanto la corte que se convirtió en un distinguido invitado del rey Luis XV, y no pasó mucho tiempo antes que los franchutes empezaran a divulgar rumores sobre la figura de aquel misterioso conde. Una vida plagada de misterio. Se dice que era un excelente lingüista, con una gran fluidez en diversos idiomas como el sánscrito, mandarín y árabe. Las personas que llegaron a tratarlo también lo describían como un artista talentoso, un maestro con el violín y autor de textos maravillosos. Además, Saint-Germain solía impresionar a propios y extraños con una educación y comportamiento impecables, aunque nunca supieron de dónde provenía todo esto. La corte vivía intrigada por la edad de este personaje. Según la leyenda, al conde no le hacía mucha gracia a hablar sobre el tema y en cierta ocasión que lo cuestionaron, se limitó a responder que tenía 500 años para, rápidamente, cambiar el rumbo de la conversación. También era un hombre acaudalado, dueño de una enorme cantidad de joyas, y nadie podía explicar de dónde había surgido tanto dinero. Los que alguna vez acompañaron al conde, aseguraban que no solía comer en público y solamente vestía prendas negras o blancas. Conde de Saint-Germain con Madame Blavatsky. En la fotografía aparece Madame Blavatsky acompañada por el maestro Kutumi, el Morya y supuestamente Saint-Germain. Se trataría de la sociedad secreta Brill, masonería, alquimia y algo más. Entre las múltiples teorías que intentan explicar estos misterios, algunos llegaron a afirmar que el conde de Saint-Germain, además de ser masón, fue uno de los fundadores. Por otro lado, algunos lo asociaban con la Orden Rosacruz. También estaban aquellos que afirmaban el conde se dedicaba a estudiar todas las prácticas de ocultismo de esa época, como la alquimia y la cábala. Estos últimos rumores llevaron a los curiosos a esparcir la noticia de que este personaje había logrado crear la piedra filosofal, motivo por el que poseía tanta riqueza y juventud. Esa sospecha de que el conde de Saint-Germain era inmortal cobró fuerza en los albores del 1900, cuando algunos individuos aseguraron haber visto al conde y muchos estaban convencidos de que nunca había muerto. Además de todas las teorías que las personas inventaron para intentar comprender el origen incierto y la oscura vida del conde de Saint-Germain, existe una muy interesante que guarda relación con su nombre. La vieja leyenda del judío errante relata la historia de un judío que habría ridiculizado a Jesucristo mientras realizaba el Vía Crucis, motivo por el que Dios lo condenó a vagar sobre la tierra sin poder morir hasta el día del juicio final. Muchos creen que el conde de Saint-Germain es el propio judío errante.
Para aquellos que defienden esta teoría, el hecho de que el conde solo vistiera ropa negra y blanca, su enorme conocimiento de lenguas antiguas y que no acostumbrara a comer en público, son indicios que sustentan la teoría. El conde de Saint-Germain decía haber nacido en 1696 en los Cárpatos y ser hijo del último rey de Transilvania, Francisco Rákóczi. Recibió una educación tan exquisita como singular. Hombre elegante, políglota y amante de todas las artes y las ciencias, se dice que fue iniciado desde muy joven en la soberana Orden de los Caballeros de Malta, donde estudió los arcanos de la alquimia. Su vasto conocimiento parecía no tener límites, era un sabio de todas y cada una de las disciplinas de su época: medicina, arte, poesía, química, música y mucho más. Esto le aseguró ser una figura importante en su época, pero el mito del conde va mucho más allá de la figura de un hombre sabio y honorable. Es difícil asomar demasiados datos sobre su vida. Para empezar, el lugar en el que nació es completamente desconocido para la historia, aunque algunos asumen que nació en un castillo de los Montes Cárpatos, en Transilvania. La fecha de su nacimiento también es un misterio, algunos señalan que fue en 1696, incluso, esta es la fecha que puedes conseguir en páginas como Wikipedia, pero otros autores señalan que esta fecha pudiera ser falsa o, simplemente, un engaño deliberado. También la fecha de su muerte ha creado grandes debates. Según la historia, murió en 1784. Según el mito, no se sabe, o no ha muerto. Incansable viajero desde muy temprana edad, se cuenta que ya desde niño se le introdujo en el movimiento francmasón, y que tras pasar largas temporadas en la India y en Persia junto al Shah, apareció en la corte francesa como fabricante y diseñador de joyas, momento en el que empezó a construirse su leyenda. Debido a su gran sabiduría y talento, el conde de Saint-Germain fue una figura fundamental en la Europa del siglo XVIII. De hecho, el conde frecuentaba las cortes europeas, trataba con los reyes y la alta aristocracia, era muy respetado y admirado por su gran erudición, sus aptitudes y poderes, así como por su porte distinguido y su elegancia personal. A pesar de ser una figura respetada por muchos grandes hombres de la época, de la talla de Luis XV de Francia, Catalina de Rusia o Pedro el Grande, la verdad es que se sabía muy poco del conde. De hecho, se desconocía el origen de la gran fortuna que poseía, también su nacionalidad, y ni siquiera se sabía si tenía o no esposa. Se sabía, sí, que era ambidiestro, que hablaba una gran cantidad de idiomas, y dominaba un montón de disciplinas. Sin embargo, el conde nunca dejaba que se supiera demasiado sobre él, y de hecho no permanecía demasiado tiempo en un mismo lugar. Falleció, dicen, en 1784, pero según algunos registros históricos se lo volvió a ver después de ese año, por lo cual se cree que no murió en dicha fecha, y algunos, incluso, dicen que no ha muerto, que es inmortal. El conde de Saint-Germain, más que hombre, ha pasado a la historia como un mito. De hecho, no hay grandes coincidencias entre lo que distintos historiadores dicen de él, y los datos son poco precisos. Por ejemplo, se cuenta que durante una cena con Madame Pompadour, una anciana condesa creyó reconocerlo, aunque no podía acabar de entender lo que estaba ocurriendo, ya que ella había conocido al conde de Saint-Germain en la Venecia de 1710. El conde se acercó a la mujer para decirle con sencilla naturalidad: en efecto, señora, yo la conocí a usted en aquellos días cuando aún era joven y hermosa. Yo soy muy viejo, debo tener más de 100 años. Esta es solo una anécdota, además un poco imprecisa, puesto que Pompadour murió en 1764, y para entonces, si confiamos en las fechas, el conde tendría 68 años, más o menos. El único retrato conocido del conde de Saint-Germain pertenecía a la marquesa de Urfé. Paul Chacornac sostiene que este cuadro fue pintado por el conde Rotary, amigo del conde de Saint-Germain, y donado por este último a Madame de Urfé a principios de 1760. Fue grabado con buril por N. Thomas en 1783, después de la venta ocurrida el año anterior de la biblioteca y de los cuadros del duque de la Baviera, que a su vez en el 1777 había comprado la colección de la marquesa de Urfé, que murió en 1775. El cuadro fue hecho el mismo año que fueron desterrados a Transilvania los abrahamitas, por lo que podemos pensar que entre los desterrados estaba el conde Saint-Germain.
Con lo que llegamos a la teoría de que los abrahamitas eran vampiros, y uno de ellos era el conde de Saint-Germain. Este retrato fue ofrecido por el artista Nicolas Detty, conde de Milly, miembro de la Academia de las Ciencias y venerable de la famosa logia Las Nueve Hermanas, donde fue iniciado Voltaire. Sucesivamente el artista N. Thomas esculpe, con una particular técnica llamada buril, los siguientes versos. El conde de Saint-Germain, célebre alquimista, al igual que Prometeo, se apoderó del fuego, por el cual el mundo existe y todo respira. La naturaleza, a una señal suya, obedece y se mueve. Si no es Dios él mismo, un Dios poderoso lo inspira. En enero de 1785 el periódico de Berlín Berlinische Monatsschrift publicó estos versos en su totalidad. En este sentido es famosa la contribución de Kant en el debate en torno a la pregunta ¿qué es la Ilustración?, que se desarrolló entre los años 1783-1784 en la revista Berlinische Monatsschrift y en el que, además de Kant, participan algunos de los protagonistas de la cultura filosófica y literaria de Alemania de los finales del 700. Hamann, Herder, Lessing, Mendelssohn, Schiller, Wieland. Y Kant, respuesta a la pregunta, ¿Was ist Aufklärung? ¿Qué es la Ilustración? En Berlinische Monatsschrift, 05 de diciembre 1783. El mismo año que los abrahamitas fueron desterrados, y el mismo año que se realizó el cuadro del conde, hubo un caso ovni en Inglaterra, por lo que podemos pensar que estos vampiros son de otra dimensión que usan ovnis, puede que esos ovnis sean máquinas del tiempo. Documentado. OVNI que cambia de forma voló sobre Inglaterra en 1783. Es cierto que este artículo no trata de una antigüedad tan profunda, sino de acontecimientos que sucedieron bastante recientemente, a finales del siglo XVIII. Este evento tuvo tantos testigos presenciales, incluidos miembros de la nobleza real, por lo que finalmente fue capturado en un grabado. El 18 de agosto de 1783, 4 personas, de pie en la terraza del castillo de Windsor, Castillo Real, en el condado inglés de Berkshire, vieron algo inusual en el cielo alrededor de las 9:45 p.m. Como resultó más tarde, muchas personas en todo el condado vieron el mismo fenómeno. Entre los habitantes del castillo de Windsor había 7 testigos presenciales que luego documentaron oficialmente sus observaciones. Thomas Sandby, fundador de la Royal Academy, su hermano Paul, Tiberius Caballo, el Dr. James Lind, el Dr. Lockman y 2 mujeres desconocidas, que seguramente eran las viajeras del tiempo Sigrun y Gudrun. El grabado que se muestra a continuación fue dibujado por Thomas Sandby y su hermano Paul, que representan exactamente lo que vieron entonces. Al principio, la gente notó destellos de luz en el horizonte norte, detrás de los cuales un objeto redondo y brillante apareció volando por el cielo. Su tamaño era aproximadamente la mitad del ancho de la luna. El objeto se movió lentamente al principio, pero luego aceleró y se volvió más brillante. Esta observación se registró más tarde en Philosophical Transactions of the Royal Society, 1784. Había una nube alargada que se movía más o menos paralela al horizonte. Debajo de esta nube se podía ver un objeto luminoso, que pronto se redondeó, se iluminó intensamente y luego se detuvo. Esta extraña esfera al principio parecía de color azul pálido, pero luego su brillo aumentó, y pronto voló hacia el este de nuevo. Luego, el objeto cambió de dirección y se movió paralelo al horizonte antes de desaparecer hacia el sureste. La luz que emitió fue increíble, iluminó todo en la Tierra para nosotros. Tiberius Caballo describió lo que vio. Es evidente que entre las 21:15 y las 21:30 de esa noche, un meteoro muy brillante, que entró en la atmósfera terrestre sobre las aguas abiertas del Mar del Norte, pasó a lo largo de toda la costa este del norte de Escocia e Inglaterra. Por supuesto, en 1783, nadie había oído hablar de los ovnis, pero el objeto que vieron claramente no era un meteoro, a juzgar por la descripción de que detuvo el movimiento y luego lo reanudó. Los meteoritos, por supuesto, no hacen eso. También se informó que durante los siguientes 10 minutos, muchos residentes de los territorios desde las Islas Shetland hasta Bruselas, recordemos que aquí en Bruselas está el CERN de Suiza, por lo que estas máquinas del tiempo podrían salir de portales creados por el CERN de Suiza, vieron como un objeto esférico brillante y luminoso cambiaba su forma a algo ovoide y luego cambiaba repetidamente su forma, volviéndose nuevamente redonda, luego ovoide. Una encuesta de algunos residentes de Inglaterra mostró que a todos les parecía que el objeto volaba a una velocidad muy alta, al menos a 20 millas por segundo, o incluso más. Cabe señalar que en esa época, no solo Caballo, sino también muchas otras personas educadas, decidieron que era solo un tipo raro de meteoro.
Al mismo tiempo, por alguna razón, no tuvieron en cuenta por completo características tan extrañas del objeto como cambios en la velocidad, apariencia, brillo y brillo. También puede encontrar información de que el meteoro que pasó no dejó un cráter atrás y nadie vio ni escuchó cómo explotó en el cielo o cayó al suelo. Pero para simplemente hacer una pausa y pensar, si fuera el primer avistamiento de un ovni, nadie habría sabido sobre los extraterrestres en primer lugar, por lo que no se puede descartar. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.